Héctor, por favor, por ahí. Te agradezco muchísimo. Ya llevaba yo mucho tiempo, perdón. Ok, ahí estamos. Primera vez que estamos haciendo esto, así es que la verdad es que cuesta un poquito de trabajo. Yo me imagino que ustedes también me comprenderán porque hay muchas cosas que tenemos que hacer y muchos compromisos que vamos dejando de lado. Esto que estoy haciendo es un área de mi vida que tenía pendiente, algo que seguramente ustedes también, cosas que dejamos de hacer, que dejamos para después, cosas que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero que la vida va marcándonos el tiempo, el sazón. Yo quería, como les decía hace un ratito, escribí un libro y hace 10 años intenté hacerlo y me metí en un tema muy difícil. Este disco que tengo en Spotify que se llama Vida tiene canciones con temas que tenemos todos en común, cosas que nos pasan, la partida de tu ser querido, de tu madre, de algún hijo, de alguna tragedia, algún amor de toda la vida, situaciones que vivimos, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar ahí. Y yo quería hacer unas conferencias y empezar estas conferencias y empecé a tener una experiencia de vida muy interesante. Y esto es algo que me debo. Pude escribir el libro finalmente, que tiene 30 capítulos, y yo quiero ir compartiendo con ustedes algunos de estos temas, porque creo que son temas que tenemos todos en común. Muchas gracias, Héctor Miguel Rodríguez, gracias por avisarme. Y bueno, pues vamos a arrancar un poquito con esta temática acerca de una canción del Espíritu. El libro se llama Una canción del Espíritu porque así es nuestra vida. Una canción es algo que tiene una duración muy pequeña en el tiempo. Dura 3 minutos y medio, quizá 4 minutos. ¿Cuánto tiempo dura nuestra vida? Una canción también tiene una historia, ¿verdad? Tiene un inicio, tiene una trama importante, lo más importante que sucede en la canción, el coro, y luego tiene un desenlace, y así también es nuestra vida. Y hoy día que estamos con tantas noticias de seres queridos, de amigos, oye, que ayúdenos a pedir en oración por el compadre, por la comadre, por el primo, por el vecino, por el amigo, el hermano de la familiar y cosas así, y de pronto pues que ya tiene una bacteria en el corazón y de pronto que ya no la libró y ya no están en este mundo. No sabemos, y la intención no es solamente hablar de este tipo de situaciones tan trágicas y que a veces hasta miedo dan, sino lo que quisiera es compartir acerca de la vida, porque si bien no podemos elegir la forma en la que vamos a morir, y si no sabemos el día, ni la hora, ni el momento en el que vamos a morir, sí podemos elegir de qué manera queremos vivir. Y eso es muy importante, por eso es la naturaleza de este libro, por eso una canción, porque es algo que se puede ir muy rápido y que se va a ir de hecho, y la manera en la que vivimos y la manera en que pensamos va a determinar nuestro destino y la calidad de vida que podemos tener, los frutos que podemos tener, ¿verdad?, durante nuestra estancia en la tierra. Entonces es algo que yo me debo, es algo que yo les debo a ustedes también, es algo que le debo a la vida, la oportunidad que me ha dado de seguir aquí. Y antes de empezar quiero comentar que hace pues casi 30 años estuve al borde de la muerte, caí de un edificio de 7 pisos de altura y ahí comenzaron a suceder cosas que cambiaron mi destino. Lo primero que yo recibí fue fe. Después otras experiencias que fueron marcando mi vida también para hacer cambios, en los cuales yo tuve la oportunidad de tomar decisiones. Pero hay momentos en los que no tienes la oportunidad de decidir, accidentes de la vida, situaciones. En la música también existen accidentes y a los accidentes se les llama alteraciones, que son los famosos bemoles o sostenidos que alteran las notas. Son accidentes que cuando el músico va tocando, lee esos accidentes y los altera, les cambia medio tono hacia arriba o medio tono hacia abajo en un instrumento. La música también, así como la música, la vida también tiene accidentes que alteran nuestra vida, pero finalmente esos accidentes en la música logran embellecer o logran aportar situaciones, y lo mismo sucede en la vida. Algunos accidentes nos aportan situaciones. ¿Cómo estás, Medina Tobías?
Es un gusto saludarte, gracias a Dios que estés por aquí. Y bueno, pues quiero compartir un poquito de estos accidentes, de estas situaciones, cómo nos permiten hacer cambios, ¿verdad? Cómo nos permiten tomar mejores decisiones. Y lo primero que quiero compartir acerca de esta experiencia es que hace muchos años yo tuve un encuentro con Dios, me enamoré de la presencia de Dios. Y esto es algo que para los que no hemos tenido la oportunidad, como yo no había tenido la oportunidad de conocer la presencia de Dios, los que no han tenido esa oportunidad de sentir la presencia de Dios, como yo nunca había tenido la oportunidad de sentir la presencia de Dios. Entonces, hablarles de la presencia de Dios es hablar de una locura. Pareciera que estás hablando de religión, que estás drogado, ¿verdad? Antiguamente se oía que venían a México a comer hongos con María Sabina para ver a Dios o sentir a Dios, ¿verdad? Había gente que venía de todo el mundo, hasta creo que John Lennon llegó a venir a comer hongos alucinógenos. No es necesario comer hongos alucinógenos y sí se puede sentir la presencia de Dios. Tuve un momento en mi vida en una empresa muy importante que, hablando con un presidente de una compañía, un hombre muy importante en la industria, me dijo, si yo pudiera escuchar la voz de Dios, sería el ser más feliz de toda la tierra. Y es lógico que él pues no había tenido una experiencia como tal, escuchar la voz de Dios. Hace muchos años, casi 30 años, yo tuve una experiencia que marcó mi vida hasta el día de hoy, y la razón por la que hoy estoy iniciando con estos lives que traen como un sustento varios libros que se han escrito, y un libro especialmente que es este título del libro, Una canción del Espíritu, que pretendo dar a conocer. Toda la razón de todo este trabajo es porque le debo a la vida, les debo a ustedes, me debo a mí el hacer esta labor. Entonces, bueno, yo la voy a empezar y ya Dios dirá, ustedes dirán, pero creo que con que aportemos nuestro granito de arena podemos hacer una gran diferencia. Y esto fue lo que me sucedió a mí. Un día, una mujer, mi madre, me aportó un granito de arena que cambió mi destino, y sucedieron muchas cosas que voy a ir platicando en el camino. No el día de hoy, quizá, no nos va a dar tiempo, no quiero tardarme mucho, ni quiero robarles mucho tiempo, no les quiero quitar mucho tiempo, aunque sería bueno, ¿verdad?, que nos prestáramos una buena charla padre. Yo voy a estar aquí platicando, interactuando con ustedes. Me queda un poquito lejos el celular del Instagram, pero en un momento más también voy a revisar si hay algún comentario o algo interesante en lo que podamos interactuar, y con mucho gusto. Entonces, bueno, lo que sucedió es que hubo un acontecimiento que me permitió enamorarme de la presencia de Dios. ¿Y qué es esa presencia de Dios? Pues en vez de sentir que hay un fantasma, un espíritu o algo que te da miedo, es sentir que hay alguien cerca de ti, invisible, alguien a quien no ves, y esta presencia llegó a mi vida de una manera que yo no entendía. Yo no sabía por qué me estaba pasando esto. Mi madre estaba orando y pidiendo a Dios por mí. En algún momento hice una oración invitando a Jesús a entrar en mi corazón, después de haber leído algunos versículos que yo ignoraba, en los cuales la Biblia y la palabra de Dios manifiesta que es un regalo la salvación para cualquier hombre, sea pecador o no crea que es pecador. Finalmente Dios tiene una salvación para todos nosotros. Y ahí esa escritura, en aquellos días me la leyeron de una manera en la que yo me cuestioné si yo realmente creía en Dios o no creía en Dios. El punto es que a partir de esa experiencia yo empecé a tener un contacto con Dios muy interesante. Nunca me imaginé que esto fuera real. Yo no creía en estas cosas, no era algo que yo buscara ni que me interesara siquiera. Así es que te lo digo como cualquier mortal, algo que cambió mi vida fue ese momento. No te lo voy a describir ahorita porque no quiero influenciarte. Yo quiero que tú te sientas muy respetado en esta charla y que tú vayas tomando tus propias conclusiones. Pero lo que sí te voy a decir es que fue algo que empezó a manifestarse en milagros y en cosas que yo en un principio no entendía, que produjo muchos cambios en mi interior.
y en mi manera de pensar. Era un abrazo de amor que me hizo llorar por primera vez de amor, estando a solas, en mi soledad, en mi recámara, una vida que así como lo dice la palabra vida, productiva, fructífera, llena de proyectos, llena de metas, llena de sueños, que además no se quedaban en sueños, sino acciones. Es como hoy decir, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, tengo una meta, voy a publicar en Facebook, voy a compartir con la gente, me voy a mover por aquí, me voy a mover por allá, voy a cantar, voy a invertir, voy a investigar, y empiezas a construir algo. Yo empecé a construir, mi vida se volvió muy constructiva, muy positiva. Creí que era mi madurez, pero en realidad la vida de Dios estaba en mí. Su presencia, se me paraban los pelitos de punta en la piel, sentía algo hermoso, algo riquísimo. Ahora, ¿cómo es que esto sucedió? Hubo un tiempo en el que reflexioné, hubo un tiempo en el que me di cuenta de que tenía que cuestionarme, y ahí te quiero decir algo como punto número 2, las cárceles. ¿Qué son las cárceles? Es ese lugar donde una persona no tiene a dónde ir, donde es privada de su libertad. Generalmente una persona que está en la cárcel reflexiona sobre los errores y las cosas que lo hicieron caer en esa esclavitud. Pero no solamente se está en la cárcel cuando estás en un reclusorio o internado en un lugar de 4 paredes, sino puedes estar en una cárcel cuando odias, puedes estar en una cárcel de esclavitud cuando eres adicto a algún vicio, puedes estar en una cárcel de amargura por algo que te sucedió, por una pérdida que tuviste de un ser querido quizás. Hoy hay más personas a nuestro alrededor y más conocidos que están viviendo la amargura. Y cuando uno vive la amargura de la pérdida de un trabajo o de la pérdida de un ser querido o de la esclavitud, se está en una cárcel. La amargura la pérdida trae un sentimiento que nos encierra en una cueva. Pero, ¿qué es lo importante de estas cárceles o de estos tiempos? Que a veces son necesarios para que nos cuestionemos y para que revaloremos nuestra vida, ya que en esos momentos es cuando tenemos espacio y tenemos tiempo. Yo tengo una experiencia con una persona muy querida que por situaciones de su vida, por muchas cuestiones de su tiempo, él nunca tuvo tiempo para reflexionar y pensar en estas cosas. Estuvimos hablándole durante más de 20 años, digo mi madre y yo, pero él, este amigo, tuvo que parar en un reclusorio y ahí es donde él se dio cuenta de que en realidad no sabía si él realmente creía o no en Dios. Pero al verse que pasaban los años y que no tenía oportunidad de salir, entendió que su trabajo, el dinero, su estilo de vida, las mujeres con las que él vivía, lo llevaron a estar dentro de un reclusorio. Fue ahí donde por primera vez pidió ayuda a Dios de rodillas, y todas las cosas los trámites con los abogados y todo lo que él necesitaba para recuperar su libertad y su buen nombre, se dio inmediatamente cuando él empezó a pedir a Dios. Él me decía desde la cárcel, me decía, es que me siento libre estando aquí adentro. Me siento como si hubiera nacido de nuevo. No sé si me entiendas, él me decía. Yo le decía, claro que te entiendo, porque eso es lo que yo experimenté. Quizá no tuve que llegar a una cárcel, pero sí me di la oportunidad de mirar al cielo y de reflexionar sobre temas de vital importancia para los que antes no había tenido tiempo. Y eso es lo que este amigo querido me decía, ¿verdad? Yo nunca tuve tiempo. Voy a leer un pequeño fragmento de este libro, un pequeñísimo fragmento donde están citadas algunas palabras de esta persona respecto al tiempo, porque yo sé que ustedes, igual que yo, tenemos una vida con muchas ocupaciones y a veces no tenemos tiempo, pero es muy importante
tener tiempo. Y como les digo, pues la vida es algo que se va muy rápido y lo que hacemos hoy quizá no lo podamos hacer mañana. Entonces es muy importante disfrutar, alegrarnos, soñar. Es muy importante tener fe, ¿verdad? Y darle para adelante, darle para adelante. A ver, estoy tratando de abrir esto, que las máquinas hoy nos tienen locos. Aquí lo tengo. Voy a leer esto. Dice, mi vida era una fiesta continua. Tenía muchísimos amigos, una vida social envidiable. Las mujeres con quien anduve inconscientemente fueron un ídolo para mí. La manera de saciar esta soledad que me dejó mi madre. Todo era perfecto y funcionaba, aunque solo por un tiempo. Jamás tuve tiempo para esos temas. Mi tiempo es dinero, pensaba yo. Por el dinero estoy aquí. El dinero es lo que me metió en la cárcel. Estar aquí es horrible. Hay mucha gente inocente encerrada por error, pero también existen secuestradores, delincuentes, gente que entra y sale, que hoy vive y mañana muere, sin nadie note su ausencia o se pregunte por ellos. Jamás había tenido tiempo para meditar en estas cosas, de dónde vengo, para qué estoy aquí, hacia dónde voy y qué quiero de mi vida. Dios, te lo suplico, ayúdame a salir de aquí, necesito testigos para que se me haga justicia. Dentro de este lugar frío y sombrío, un lugar donde veo toda clase de gente, de diferente clase social, de diferentes creencias y religión, budistas, metafísicos, gurús, practicantes del tarot, católicos, cristianos, de distintas sectas, judíos, no pude evitar preguntarme, ¿y yo en qué creo? Recuerdo a mi madre en aquellos días que me ofrecía 100 pesos con tal de que la acompañara a la iglesia a escuchar durante una hora la palabra de Dios. Ella sabía que algo bueno quedaría sembrado en mi corazón tan solo con escuchar la palabra de Dios en aquella iglesia, y yo accedía con tal de tener un poco de dinero para gastar. Siempre me gustó el dinero. Aún estando aquí dentro de la cárcel, hago negocios y gano suficiente dinero para pagar los honorarios del abogado, pero no es lo mismo que gozar y disfrutar de tu libertad, sobre todo cuando sabes en verdad que esto no es lo que quieres de tu vida. Antes de llegar a este lugar creí que era libre, hacía de mi vida lo que me daba la gana. Yo era el que mandaba y hacía con mi vida lo que se me diera la gana, pero no tenía idea de quién era ni para qué vivía. La verdad es que yo era un hombre tratando de llenar el vacío de mi corazón con diferentes cosas y personas. Incluso por un tiempo me convertí en adicto a las drogas y al alcohol solo por diversión. Me gustaba experimentar, pero ahora el dolor de estar aquí encerrado y el recordar a mis seres queridos se ha vuelto cada vez más intenso con los años y estoy desesperado, pero era necesario llegar aquí para reflexionar y hacer una pausa sobre mi camino y sobre mi vida. La vida tiene una manera de ponerte un alto para hacerte reflexionar muchas cosas. Si no lo haces, quizá no habrá más tiempo, ya que la muerte pone todas las cosas en perspectiva. Por eso considero que estar aquí ha sido la mejor oportunidad para cuestionarme y estar consciente de quién soy y cuál es el destino que quiero para mí. Esto fue lo que escribió este amigo. Fue conmovedor. Al poco tiempo de que él entendió cuál era el propósito, pone aquí una oración, la voy a leer, dice: ayúdame por favor, necesito que me ayudes para no volverme loco en este lugar. Yo consideraba que todo esto era una pérdida de tiempo, pero no tuve otra opción que escuchar. Y poco a poco comencé a entender que necesitaba cambiar mi actitud y mi forma de pensar. Y así comencé a experimentar una profunda paz. Me sentí completamente diferente y es como si hubiera nacido de nuevo. Aunque sigo aquí adentro encerrado, por primera vez en mi vida soy un hombre libre. Sé que pronto voy a salir. Tengo esperanza, tengo fe, mucha fe.
Hoy entiendo que debí padecer por esa agonía para rendir un poco de mi tiempo a reflexionar sobre estas verdades. Después de todo, un día moriré y afortunadamente hoy todavía estoy a tiempo para enderezar mi camino y responder a estas preguntas que serán determinantes en mi destino. 3 meses después quedé libre y absuelto de los cargos que se me imputaron. Pareciera que soy el mismo. He puesto un despacho de abogados, tengo muchos planes, trabajo en lo que más me gusta, me gustaría formar una familia, pero hay algo que cambió en mi interior. Conozco la verdad y sé que el principio de todo lo que está sucediendo en mi vida comienza por escuchar. Hay una escritura en el libro de Romanos escrita por el apóstol Pablo que dice que la fe comienza por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo quiero cambiando un poquito de tema, quiero hacer una reflexión que me impacta y que me fascina. Es una reflexión sobre un barco de velas. Un barco de velas. Imagínate un barco de velas en el cual las velas son tu alma y tus pensamientos. Un barco de velas necesita velas bien desplegadas, abiertas, levantadas, ¿verdad? En un mástil, y necesita viento para comenzar a desplazarse. Si no hay viento, no se desplaza el barco. Pero cuando el viento está soplando, las velas, estando bien abiertas, permitirán que este barco se desplace a gran velocidad. Ese barco eres tú. Esas velas son tus pensamientos. Si tú tienes pensamientos muy chiquitos y tus velas son muy pequeñas, cuando el viento y la oportunidad de la vida se presente, cuando el viento esté pegando sobre las velas de tu barco va a avanzar muy chiquito, muy poquito, muy lento, si es que logra avanzar. Algunas de las razones en nuestras vidas porque no avanzamos ni logramos metas es porque nuestros pensamientos son pequeños y necesitamos cambiarlos por unas velas más amplias. A veces nuestra manera de pensar está rasgada como esas velas, o vieja, o en mal estado, y es que cuando vienen las oportunidades no se pueden tomar porque los pensamientos y las velas del barco no están en óptimas condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Cambios en nuestra forma de pensar. La palabra viento viene del griego pneuma, que quiere decir espíritu. Espíritu. La palabra viento viene del griego pneuma, que quiere decir espíritu. Y si nos ponemos a pensar en lo que es el espíritu es el lugar menos conocido por el ser humano. De hecho, le tenemos miedo o aberración a todo lo desconocido, preferimos no meternos en ese tema. Pero quiero decirte algo bien importante. El espíritu es de donde proviene la vida. Cuando un bebé nace, cuando le cortan el cordón umbilical y sale del vientre de su madre, hay que darle una nalgadita para que empiece a respirar. Y es el momento que toma ese aire, que no solamente es oxígeno, porque si se tratara de oxígeno, en el momento que se da la cesación de la vida, en el momento que una persona muere, de manera artificial podríamos retener al hombre para que viviera eternamente y no muriera, porque aquí hay aire y oxígeno. Pero no es oxígeno, es espíritu, es un viento espiritual que es la vida del ser humano. Cuando un hombre muere, exhala y entrega el espíritu, le es retirada la vida del cuerpo, que es el espíritu que lo mantiene vivo. Un hombre que entrega su espíritu es un hombre que muere, exhala y deja de respirar para siempre. Entonces el espíritu, el viento, es esa área
del ser humano, donde tenemos el ímpetu de hacer las cosas, donde tenemos el ímpetu de soñar, donde tenemos la sensación de la corazonada de que algo va a suceder. No sabemos por qué, pero ese espíritu está en nuestras vísceras y está en la parte más profunda de nuestro ser. Es en ese lugar donde se dan las respuestas acerca de los temas principales de la vida. Es ese lugar en el que se ama y en el cual uno está dispuesto a dar la vida por un ser querido. Es el lugar más profundo de nuestro corazón. Ese lugar es el espíritu. Tener oportunidad para meditar, para reflexionar sobre estas preguntas espirituales acerca de quién soy, hacia dónde voy y qué es en lo que yo creo, es algo muy importante que debe de suceder en algún momento de tu vida. El espíritu es un área con la que tratamos a diario, pero no la conocemos. Es esa área donde tú quieres amar a una persona con todo tu corazón y eres capaz de dar tu vida y de volverte loco y de dejar tu trabajo y de cortarte un brazo tal vez por tu madre, por tu padre. Ahí estás usando el espíritu. El espíritu es ese lugar de tu vida donde tú sueñas, donde tú te pones retos, donde tienes un espíritu emprendedor, donde tienes un espíritu positivo, ¿verdad? Pero todo lo contrario es cuando nuestro espíritu está afectado. Y estamos tristes y nada más soñamos, pero no ponemos nuestra voluntad. Necesitamos cambiar de pensamientos para que nuestro barco avance. Esta es la figura que yo quería decirte. Analiza si tus velas y tus pensamientos son grandes o son pequeños. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión que quiero decirte es ¿hacia dónde vas? Una vez que tu barco va andando, ¿hacia dónde vas? ¿Vas hacia donde te lleva el viento? ¿Hacia donde las circunstancias te permiten ir solamente? ¿O vas hacia donde tú quieres ir? Ahora, esos lugares o esas necesidades a donde tú quieres ir, ¿vas porque tú quieres ir o porque necesitas ir a esa meta, a ese destino? Es muy importante saber hacia dónde vamos, no solamente el día que vamos a morir, porque una de las 3 preguntas más importantes que te puedes hacer en la vida es: ¿con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? ¿Y dónde quieres pasar la eternidad? Son 3 preguntas que pueden responderte. Tú te puedes responder estas preguntas porque sí es posible. Quizá ignorar es tener velas muy pequeñas, pero cuando conoces, tus velas se amplían y esos momentos en los que te das la oportunidad para reflexionar, para escuchar una buena conferencia, para leer un buen libro, para buscar a Dios, para orar, para acercarte a un buen amigo que conoce sobre estos temas, para abrir un espacio en tu tiempo, para dedicarte a tu espíritu, para cultivar tu espíritu, es donde tus velas se pueden ampliar. Puede ser que te menosprecies, que en la vida te hayan menospreciado, que no hayas tenido oportunidades, que las circunstancias hayan sido muy adversas para ti, pero tú puedes cambiar tu manera de pensar, puedes ampliar tus velas, puedes aprender, puedes conocer y hay a dónde ir por ayuda. Hay una voz, un espíritu, un Dios, personas que te pueden ayudar. Entonces, ¿hacia dónde vas y quién eres? Puedes pensar que tú vales muy poco. Puedes tener una máscara o una careta de que tú eres muy grande, pero en el fondo tienes limitaciones que tú mismo creas a través de estas velas pequeñas. Puede ser que tú no conozcas la gran capacidad que tienes o que estés distraído, muy distraído, y no puedas llegar a la meta. Yo vivo en el mismo barco que tú. Mis velas tienen que ser renovadas. Necesito cambiar mis pensamientos. Necesito ser vigoroso, ser decidido, ser organizado, ser agradecido, ser humilde. Necesito seguir soñando.
Necesito decidir, tomar buenas decisiones de cuál va a ser mi destino. Ya no voy a ir hacia el norte, ahora me voy a ir hacia el sur, porque yo sé que en esta dirección voy a encontrar destrucción. Ahora voy a ir en la otra dirección contraria. Voy a elegir mejor las cosas y los pensamientos que tengo. La única manera de verdaderamente saber quién soy es sabiendo quién me hizo. ¿Quién me hizo y para qué estoy aquí? Son preguntas filosóficas que Tales de Mileto, hace más de 2000 y tantos años, lo hicieron famoso porque él un día se preguntó, ¿quién soy? Cuando uno es manzano, los frutos son manzanas. Cuando uno es olivo, los frutos son aceitunas. No le puedes pedir peras al olmo, pero ¿cuál es el verdadero concepto que tienes de ti? ¿Te menosprecias y vales más? Son preguntas muy importantes donde yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo voy a seguir transmitiendo y compartiendo mi experiencia de vida con toda humildad, porque yo tengo un camino, una fe, decisiones, necesidades, y a mí me corresponde buscar, a mí me corresponde investigar, a mí me corresponde preguntar, a mí me corresponde tener ese interés por mi propia vida. Hubo un momento en el que yo me cuestioné y dije, si existe alguien que me cobre la factura por todo lo que he hecho mal, yo no sé cómo voy a arreglar ese momento. Yo no sé cómo voy a arreglar ese problema. Y afortunadamente llegó a mí la salida, el camino, la opción para encontrar el camino de la verdad, para encontrar la solución a mis problemas. Hay una solución, para todo hay una solución. Y por último, para concluir y podernos despedir de esta transmisión, que les agradezco ahí en Instagram, que se quedaron varias personas, estoy viendo, me da muchísimo gusto. Para terminar, pues vamos a terminar concluyendo que tenemos que hacer cambios. Si no hay cambios radicales, acciones, los cambios son acciones. Si no hay cambios, no esperemos que nuestro barco avance. Necesitamos hacer cambios. Tener amigos que te ayuden a acercarte a la luz. No sé cómo tú le quieras llamar. Puedes llamarle a Dios, puedes llamarle gente positiva, pues no sé lo que tú quieras decir. Finalmente también puedes cambiar tus acciones, puedes cambiar tus pensamientos, porque a lo mejor tú has dejado de ser esa persona positiva, alegre, amante de la vida, y hay cosas que te pasan, pero vamos a buscar la ayuda. Buscar la ayuda va a ser un cambio, cambiar actitudes, cambiar nuestras palabras. A veces tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, limitar. Si sabemos y detectamos que algo está mal en nuestra manera de proceder, pues vamos a hacer cambios. Por otro lado, ¿cómo lo digo? Es que yo no quiero faltar al respeto a tu manera de pensar, ni a tus creencias, ni a tu religión, ni mucho menos. Yo tengo mis convicciones muy claras, pero no hay nada que nos guste más que el respeto. Nos encanta el respeto. Y yo quiero practicar ese respeto, ¿verdad?, contigo, y decirte que el día que a mí me respetaron, me dieron la oportunidad de elegir. Tú eres libre para decidir si crees o no crees en Dios. Tú eres libre para decidir si lo buscas o no lo buscas. Nadie te puede privar de esa libertad. Si tú anhelas que no haya prejuicios, que no, le pido a Dios, ¿verdad?, que no haya limitaciones, que tú te animes, que tú te des la oportunidad de conocer, de saber, de aprender. Que todos estos cambios en tu vida van a permitir que la luz entre a tu interior. Tu interior es como una recámara con las cortinas cerradas cuando ignoras la verdad, cuando ignoras lo mucho que vales. En este libro, Una canción del Espíritu, hay algunas historias. Les voy a dar un comentario ahorita nada más para terminar. Está la historia de un águila
pero esta águila fue encontrada muy pequeña por un leñador y la llevó a vivir, y este leñador tenía unas gallinas y la metió a convivir con las gallinas, y ahí el águila fue creciendo, comiendo con las gallinas, de tal manera que cuando el leñador llegaba y les daba de comer, pues todas las gallinas picaban, ¿verdad?, el grano, y así se alimentaban, y el águila empezó a imitarlas y a actuar igual que ellas. Llegó un tiempo que un amigo suyo pasó ahí, estuvo con él y dijo: oye, ¿por qué tienes un águila metida ahí en medio de las gallinas? Dice: no, es que esa águila ya dejó de ser águila, ahora ya es una gallina. Mírala cómo come, igual que las gallinas. Ella no sabe que es águila, cree que es una gallina. Yo te voy a demostrar que eso no es cierto. Vas a ver que el águila va a recuperar y a conocer su verdadera identidad. Permite demostrártelo. Entonces tomó este hombre al águila y la subió a la cima de la montaña. Cuando estaba en la cima de la montaña trató de hacer volar al águila y el águila no quería volar. Pero de pronto un rayo de luz tocó el rostro del águila, y cuando vino este momento el águila abrió sus alas y comenzó a volar. Y ese rayo de luz es la luz del conocimiento. Lo que tú puedes conocer te va a hacer recordar quién eres verdaderamente y vas a poder volar. Muchas gracias por haber estado en este pequeño tiempo. Voy a tratar de estar haciéndolo constantemente. No sé exactamente todavía si lo haré una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero estaremos aquí en contacto. Les agradezco muchísimo que hayan estado con un servidor. Vamos a gracias, muchas gracias. Ay, Mitch, querida Mitch, Dios te bendiga. Me voy a acercar aquí el Instagram porque está muy lejos y no alcanzo a leer. Justo las palabras que buscaba, dice Marcela Farfán. Marcela, pues aquí estamos, vamos a estar conectándonos con la mayor frecuencia. Me gustaría que esto no sea solamente pues una charla para entretenernos, sino que verdaderamente les pueda rendir frutos. Yo he experimentado una maravillosa bendición en mi vida. Bendiciones, Rey Martínez, un abrazo, hermano. Yo he experimentado una gran bendición en mi vida y quiero compartirla. En realidad, lo digo con toda humildad, pero vamos a estar en comunicación. Gracias por haber estado aquí con un servidor, y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias a ti, Héctor. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias.